La inherente autoridad divina en las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿son las Sagradas Escrituras verdaderamente la palabra de Dios, teniendo autoridad divina, tanto en lo que respecta a los relatos históricos, donde se relatan muchas palabras y hechos de los impíos, como en lo que respecta a la regla para la doctrina y la vida? Es necesario que el hombre se convenza de esto y estime las Escrituras como la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede el hombre estar seguro de que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios? Respuesta: el catolicismo romano responde que debemos creerlo porque la Iglesia dice que es así. Afirmamos que la verdadera Iglesia, que cree y declara que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, es un medio por el cual el Espíritu Santo lleva al hombre a la palabra y de ese modo persuade al hombre a creerla. La Iglesia no es el fundamento sobre el que descansa la fe de que la Escritura es la palabra de Dios, ni por el que el hombre esté seguro de ello. Más bien, las Sagradas Escrituras, en virtud de las evidencias inherentes de su divinidad y el Espíritu Santo hablando en esa palabra, son en sí mismas el fundamento y la base por la que creemos que son divinas. La autoridad de la palabra se deriva de la propia palabra. La Iglesia no puede ser el fundamento sobre el cual uno cree que las Escrituras son la palabra de Dios. Primero, la Iglesia deriva toda su autoridad de la palabra. No podemos reconocer a una Iglesia como la verdadera Iglesia excepto por medio de la palabra de Dios, y solo si predica la doctrina pura y tiene las credenciales que las Escrituras expresan que corresponden a la verdadera Iglesia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Segunda de Juan 1:10. Y evítenlos. Romanos 16:17. Si la palabra de Dios es el único criterio por el cual podemos determinar que una iglesia es la verdadera iglesia de Dios, entonces debemos reconocer primero que las Escrituras son la palabra de Dios antes de reconocer que la iglesia es la verdadera iglesia. Además, no podemos recibir el testimonio de la iglesia a menos que la reconozcamos como la verdadera iglesia. Por lo tanto, no creemos que la palabra sea la palabra de Dios porque la iglesia lo afirma, sino al contrario. Creemos que la iglesia es la verdadera iglesia porque la palabra la valida como tal. Una casa se apoya en sus cimientos y no los cimientos en la casa. Una construcción está subordinada a su causa y no la causa está subordinada a lo que ha construido. Argumento evasivo. Los dos pueden ser intercambiables. Cristo dio testimonio de Juan el Bautista y a cambio Juan dio testimonio de Cristo. Respuesta: una cosa es dar testimonio, pero otra muy distinta es ser el fundamento de la fe misma. Cristo fue la verdad personificada y testificó con autoridad. Juan, no obstante, fue meramente un instrumento por el cual la verdad fue revelada, como todo ministro lo es hoy en día. Los siervos de Dios no son, sin embargo, el fundamento sobre el que descansa la fe de los oyentes. Ese fundamento es Jesús el Cristo. Más bien, como los samaritanos, debemos confesar: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. La base para respetar las palabras de alguien es la persona misma. Las leyes emitidas por el gobierno derivan su autoridad para exigir el cumplimiento a partir del gobierno mismo. Sin embargo, las leyes no reciben esta autoridad a partir de la persona que las publica, ya sea leyéndolas o presentándolas. Por lo tanto, reconocemos que la palabra tiene autoridad divina únicamente porque Dios es el que habla. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Isaías 1:2. La Iglesia funciona simplemente como un heraldo. Si la palabra derivara su autoridad de la Iglesia, entonces tendríamos que tener a la Iglesia en mayor estima que a Dios mismo, ya que quien da crédito y énfasis a las palabras de alguien es superior a la persona que las pronuncia. No hay nadie que sea superior a Dios, por lo tanto, nadie está en posición de dar autoridad a sus palabras. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Juan 5:34. Exclamó el Señor Jesús. Aunque Juan testificó de él, es decir, declaró que era el Cristo, sería contrario a la voluntad del Señor Jesús que alguien creyera solo por esa razón. El testimonio de Juan era simplemente un medio para un fin.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Objeción 1. ¿Qué es la Iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Todo lo que le proporciona apoyo y estabilidad a la verdad le da la autoridad para ser recibida con verdad. Tal es la relación de la Iglesia con la verdad. Respuesta. Rechazo enfáticamente la conclusión de esta propuesta. Los más eminentes defensores de la Iglesia son llamados columnas, lo cual es cierto tanto en la conversación diaria como en las Escrituras. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Gálatas 2:9. Sin embargo, estos hombres no le dieron a la Iglesia la autoridad para ser reconocida como la verdadera Iglesia. Del mismo modo, la Iglesia es la guardiana, la defensora y la protectora de la verdad. Si no hubiera Iglesia, la palabra de Dios y la verdad contenida en ella desaparecería casi por completo del mundo. La expresión columna y baluarte no hace referencia a la concesión de autoridad y credibilidad, sino más bien a la preservación y protección. Los oráculos de Dios han sido confiados a la Iglesia, Romanos 3:2. Su llamado es preservarlos y defenderlos, así como transmitirlos por todas partes. ¿Qué credibilidad da esto a la propia palabra de Dios? Objeción 2. Nadie sabría que la Biblia es la palabra de Dios si la Iglesia no lo hubiera declarado de esa manera. Dios no está declarando ahora desde el cielo que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, debe haber necesariamente alguien que declare que es así para que la gente pueda oírla. Respuesta. Número 1. Nadie puede saber qué ley ha emitido el gobierno excepto por el anuncio de un heraldo y sin embargo no es la persona que da a estas leyes su autoridad. Tal es también el caso aquí. Número 2. El argumento de que nadie puede saber que la Biblia es la palabra de Dios, salvo que la Iglesia lo declare así, no se sostiene. Ocasionalmente ocurre que alguien nacido y criado lejos de otras personas y siendo ignorante de la existencia de una iglesia, encontrará accidentalmente una Biblia en su casa. Mientras lee diligentemente, encuentra deleite en estos asuntos y son usados como un medio para su conversión. Por consiguiente, reconoce que la Biblia es de Dios y comienza a amar su palabra. He conocido a un individuo así y lo que le ha sucedido a él también puede sucederle a cualquier otra persona. Cientos de personas son ignorantes en lo que respecta a la Iglesia y, por lo tanto, no la tienen en cuenta. Sin embargo, reconocerán que la Biblia es la palabra de Dios e incluso pueden intentar buscar la verdadera Iglesia por medio de la palabra. Si la Iglesia o alguien más nos da la Biblia y declara que es la palabra de Dios, es irrelevante. En cualquier caso, puede motivar a una persona a buscar y mientras busca, puede discernir evidencias de la autoría divina en ella. Número 3. El objetor afirmará que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia, dando así autoridad a la palabra. Sin embargo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no porque la Iglesia Católica Romana diga que lo es, ya que ni siquiera la reconocemos como la Iglesia de Dios. Por lo tanto, con cuánta más certeza, 10 veces más que ellos, podemos declarar que la Biblia es la palabra de Dios. Y no estamos basando esto en el reconocimiento de que la Iglesia Católica Romana es la verdadera Iglesia. Las Escrituras no reciben su autoridad divina del Papa, de las asambleas papales, ni de toda la estructura de poder de la Iglesia Católica Romana. Objeción 3. La Iglesia existía antes de la palabra escrita y es más conocida que la palabra. Por lo tanto, la Iglesia da a la palabra autoridad divina. Respuesta. La Iglesia no es más antigua que la palabra, sino todo lo contrario. La palabra es la semilla de la Iglesia. El primer mensaje del Evangelio fue emitido antes de la existencia de la Iglesia y fue un medio por el cual la Iglesia llegó a existir. Es cierto que la Iglesia existió antes que las Escrituras estuvieran completamente contenidas en la Biblia. Sin embargo, la Iglesia no dio crédito a los libros de Moisés ni a las Escrituras que siguieron. Hoy en día, cuando alguien nace bajo el ministerio de la palabra y la Iglesia están presentes simultáneamente. Generalmente uno adquiere estima por la Biblia como la palabra de Dios antes de comprender lo que la Iglesia es y discernir lo que tiene que decir sobre la palabra. De esto se deduce que la Iglesia no tiene más reconocimiento que la palabra. Lo contrario es cierto. Suponiendo que la Iglesia precediera a la palabra escrita y tuviera más reconocimiento, este hecho no le daría el privilegio sobre otro de declarar que la palabra es divina. Por lo tanto, la Iglesia no da autoridad divina a la palabra entre los hombres. No creemos que la palabra sea divina porque la Iglesia lo declara así,
sino que las Sagradas Escrituras mismas manifiestan su divinidad al oyente o lector atento, y esto queda claro en lo siguiente. 1. Los prefacios de los libros de la Biblia y de las cartas apostólicas y palabras tales como "Así dice el Señor habla", "Escuchan la palabra del Señor", etc., tocan el corazón. Número 2. La Escritura manifiesta su divinidad al hombre mediante su revelación de los misterios elevados de Dios y de los asuntos divinos, que la naturaleza no revela, que ningún hombre podría haber concebido y que, sin la operación del Espíritu Santo, no pueden ser comprendidos. La divinidad de la Escritura se manifiesta también en la santidad y la pureza de sus preceptos, así como en la forma en que se ordena al hombre que se comporte. Por lo tanto, todos los demás escritos que no se derivan de esta palabra son carnales, ordinarios, vanos y necios, mientras que los escritos que se derivan de la Escritura se comparan con la Escritura como una pintura se asemeja a un ser humano vivo. Número 3. La divinidad de la Escritura es aún más evidente por el poder que ejerce sobre el corazón humano, ya que donde quiera que el Evangelio es predicado, los corazones son conquistados y sometidos a la Escritura. Entre más se suprima y persiga a los que confiesan la verdad de la Escritura, más la palabra ejercerá su poder. Número 4. Es evidente que la maravillosa luz con que la palabra ilumina el alma, el cambio interno y externo que produce y la manera en que llena a los creyentes de dulce consuelo e inefable gozo, les permite soportar todas las persecuciones con amor y alegría, así como entregarse voluntariamente a la muerte. Número 5. Por último, es evidente por las profecías, tras haber declarado con miles de años de antelación lo que ocurriría posteriormente, se han cumplido con todo detalle, validando así estas profecías. Estos y otros asuntos similares son rayos de la divinidad de la palabra que iluminan y convencen al hombre de esta divinidad por su luz inherente. Sin embargo, la tarea de persuadir plenamente a alguien, especialmente a una persona que usa su intelecto corrupto para juzgar en este asunto, es la obra del Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de la fe. 2 Corintios 4:13. Él da fe, 1 Corintios 12:9, y da testimonio de que el Espíritu que habla por medio de la palabra es la verdad. 1 Juan 5:6. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Las causas mediatas por las cuales Dios ha dado su palabra al hombre. Habiendo considerado la principal causa eficiente, ahora consideraremos las causas mediatas o los medios que el Señor se ha complacido en usar para proporcionarle al hombre su palabra. Estos fueron: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Ellos recibieron la revelación. Número 1. Por medio del discurso inmediato. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Números 12:8. Número 2. Por medio de un éxtasis. Hechos 10:10. Y estando en el Espíritu. Apocalipsis 1:10. Número 3. Por medio de sueños en los que Dios hablaría. Mateo 1:20. O en visiones acompañadas de declaraciones verbales. Génesis 18:13 y 17. Número 4. Por medio de ángeles, ya sea durante el sueño, durante un éxtasis o estando despierto. Génesis 18:2. De cualquier manera que los profetas recibieran sus revelaciones, ellos, así como los evangelistas y los apóstoles, escribieron por la inspiración del Espíritu Santo, quien los inspiró. 2 de Timoteo 3:16. Los movió. 2 de Pedro 1:21. Y los guió y dirigió a toda la verdad. Juan 16:13. Mostrándola a ellos. Verso 14. Estos hombres, siendo guiados por el Espíritu Santo en cuanto a los asuntos, las palabras y el estilo, escribieron en el idioma en uso por la Iglesia, permitiéndole así entender las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento fueron inscritas en hebreo, ya que en ese momento la Iglesia existía dentro de esa nación. Solo se han registrado unos pocos capítulos en el idioma arameo, que se parece tanto al hebreo que cualquiera que entienda el hebreo casi podrá entender el idioma arameo por completo. Las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en griego, siendo este idioma el más utilizado entre los gentiles. Ambas lenguas han permanecido tan intactas en las Sagradas Escrituras que, aunque varios manuscritos contienen algunos errores de escritura o de impresión y los herejes han tratado de corromperlos en varios lugares, las Escrituras han sido preservadas completamente debido al cuidado fiel y providencial del Señor, así como a la meticulosa atención que la Iglesia judía y cristiana han prestado a los manuscritos. Solo los idiomas anteriormente mencionados son auténticos, teniendo la autoridad inherente para ser creíbles y aceptables. Fue en estos idiomas que ha complacido al Señor, por la inspiración y dirección del Espíritu Santo,
hacer que su palabra sea registrada. Todas las traducciones a otros idiomas deben ser verificadas por medio del texto original. Todo lo que no esté en armonía con este texto debe ser rechazado, ya que Dios no hizo que su palabra se registrara en los idiomas a los que se está traduciendo, sino solo en hebreo y griego. El catolicismo romano considera que la traducción común del latín es auténtica, aunque algunos de los más educados entre ellos, al estar familiarizados con el hebreo y el griego, tienen una opinión diferente. Otros entre ellos preferirían morir en la ignorancia que venir al conocimiento de la verdad. Sus esfuerzos para reducir la autenticidad de los textos originales están tan plagados de ignorancia que no merecen una respuesta.